Muy buenas a todos, señores. Ya sabéis que tenemos pendiente traer un saco de información de Project Dragon, de Abode, así como también enorme, repito, enorme la información que tengo de Contraband, pero eso va a tener que ser en el vídeo de la mañana porque, chicos, hoy mismo he recibido los documentos de un nuevo auto de concentración de Microsoft enviado al superintendente de la CADE, el organismo regulador antimonopolio de Brasil, en el cual responde a la competencia y sobre todo a Sony de manera definitiva y repartiendo una cantidad de zascas que no he visto nada así en mi vida. Este vídeo probablemente de la fufufu que le ha hecho Microsoft a Sony debería estar censurado en YouTube, no lo sé si lo van a censurar o no, pero yo os voy a contar con pelos y con señales todo lo que Microsoft ha argumentado acerca de esto, que, chicos, creedme que no tiene ningún desperdicio. Es increíble cómo han destrozado tanto los lloros de Sony, como las mentiras de Sony, como las guarradas de Sony. Así que veniros conmigo, acompañadme porque tenemos un vídeo que es historia para este canal y es algo que vale la pena que os quedéis hasta el final porque vais a alucinar con lo que ha comentado Microsoft. Y chicos, veniros ya, vamos a empezar porque es increíble. Pero antes de empezar quería hacer un shoutout a los amigos de Neva que están ya en la promoción de FIFA 23, la despedida, chicos, el último FIFA de eSports, y en este caso quería recomendaros que a través del enlace de Neva que tenéis en la descripción podréis comprar tanto tarjetas de PlayStation Network como de Xbox Live para comprar el juego lo más barato posible. Además también tenéis la reserva de Origin a PC a unos 50 euros, así que, chicos, si queréis disfrutar del último FIFA de eSports, es vuestro momento y hacerlo desde el enlace en la descripción de Neva, donde tenéis promociones calientes y picantes para disfrutar del mejor simulador de fútbol. Señores, la temporada se ha puesto muy picante, así que enlace en la descripción y a tirarle a Neva a comprar tarjetas para comprar más barato FIFA 23 o, por supuesto, lo que queráis. Y ya directamente nos metemos en los Brasil Papers. Como sabéis, la Comisión Antimonopolio de Brasil, la CADE, cuestionó, mandó preguntas a 11 empresas diferentes para que diesen su opinión acerca de esta adquisición y, para sorpresa de nadie, ni Microsoft se sorprendió, Sony fue la única que puso pegas a esta adquisición. Ya sabéis que tenemos vídeos previamente en el que analizamos los lloros de Sony y la primera respuesta de Microsoft. Ahora, chicos, tenemos una respuesta que es clara y directa a Sony. La otra era general, esta es clara y directa a Sony y es la que vamos a analizar hoy porque estos papeles están recién salidos del horno, ya están publicados en la web de la CADE, un servicio público al cual esos documentos tenéis acceso a todos y os lo voy a dejar también en la descripción. En fin, chicos, vamos a empezar porque hay muchos temas que tratar sobre esto. Las bases están sentadas, hemos hablado de muchas cosas ya de los papeles de Brasil previamente y lo de hoy ya es lo gordo, es el turrón. Así que, chicos, vamos. Y es que, en primer lugar y en líneas generales, no voy a perder mucho tiempo sobre estos documentos en la respuesta de Microsoft al resto de empresas. Ya sabéis que han sido 11, pues 10 no se mostraron reticentes a esta adquisición y solo fue Sony PlayStation. Pero bueno, para que lo sepáis aún así, porque nos gusta analizar todo, Microsoft entiende que los mercados, ya lo comentamos en el vídeo anterior, los mercados de videojuegos están bien definidos con la jurisprudencia que dio la Comisión Europea en la resolución que tuvieron acerca del trato de Microsoft y Zenimax, ¿vale? Por tanto, esto significa que el mercado de los videojuegos no se segmenta por géneros y que el mercado de distribución digital comprende tanto comprar juegos para jugar y también los servicios de suscripción, y Microsoft, uno de sus objetivos en esta alegación que hace a la CADE, es que obviamente Game Pass forma parte del mercado de distribución digital de videojuegos y no es un mercado propio, porque si se concibe Game Pass como un mercado propio, ahí Microsoft sí tiene una gran participación de mercado, ¿entendéis? Si hay las autoridades creen que hay un mercado específico diferente a la distribución de videojuegos, que es el tema de las suscripciones, ahí Microsoft sí tiene un buen pastel y eso sí le podría causar problemas. Tras ello, chicos, rápidamente se apoyan en Ubisoft, en Riot, en Amazon, en Google, que han confirmado los argumentos que da Microsoft, y es que habrá muchas desarrolladoras, habrá muchas editoras
y los juegos se podrán jugar en muchos dispositivos. Esto lo ha dicho tanto Ubisoft como Riot, como Amazon, como Google, como todas las empresas que han sido cuestionadas, Bandai Namco también. Y realmente Microsoft dice que en todos los mercados en los que participa, respecto obviamente al mundo de los videojuegos, tiene una participación del menos del 20%, salvo en el tema de la distribución digital de videojuegos, donde Microsoft tiene un 30%, pero que aún así Activision Blizzard no tiene unos niveles de distribución, de cuota de mercado de la distribución de videojuegos en consola. No son importantes y por tanto cree Microsoft que esto no genera preocupaciones en el mercado. Entonces, incluso con esta adquisición, Microsoft alega que el mercado va a estar bien. Esto es la parte general, la parte de las distribuidoras que respondieron afirmativamente a esta adquisición, salvo Sony. Entonces, vamos al turrón y vamos a empezar con Sony porque hay mucha cantinela. Y es que obviamente en la respuesta Sony-Microsoft empieza duro, y es que como estáis viendo en el documento oficial, Microsoft dice que sin ninguna sorpresa Sony ha sido la única compañía que se ha mostrado reticente a este acuerdo respecto a lo que han dicho el resto de empresas consultadas. ¿Por qué será, señores? Se huele el miedo, ¿no? Pero Microsoft lo sabe y sin ninguna sorpresa Sony ha sido la única que ha llorado y se ha quejado por esto. Vamos a desgranarlo. Y es que, chicos, como sabéis, Sony ha dicho básicamente, por un lado, que la franquicia Call of Duty era la quinta venida de Jesucristo, que era lo más importante, que era un género en sí mismo, que no tiene rival, etcétera, etcétera. Ya sabéis, esto ya lo hemos comentado. Y también dijo, por supuesto, que la inclusión del contenido de Activision Blizzard en Game Pass significaría un punto de inflexión en el mercado. Atentos, chicos, porque se vienen las golpizas en este caso, y es que Microsoft cree que precisamente que Sony ha sido la única empresa que se ha quejado, ya que al fin y al cabo Microsoft lanzó Game Pass como respuesta competitiva debido al fracaso que tuvo Xbox en la guerra de consolas. Esto no lo dice yo, no lo digo yo, lo dice Microsoft, y Microsoft necesitaba ofrecer algo con un valor adicional a los jugadores en comparación con el modelo que tiene actualmente PlayStation, que es el Pay to Play, comprar para jugar. Quedaros con ese término, Pay to Play. Y en este caso, según Microsoft, Game Pass amenaza con competir de manera más efectiva con el modelo comprar para jugar, buy to play, que Sony ha adoptado con mucho éxito, dice Microsoft. De hecho, en palabras textuales, en resumen, Sony no se resigna a tener que competir con el servicio de suscripción de Microsoft. Ellos creen que el problema de Sony no es competir con Game Pass, sino más bien que los servicios de suscripción que ofrezcan algo atractivo a los jugadores amenacen el dominio en el mercado que tiene Sony en la distribución digital de juegos y de videoconsolas. O en otras palabras, chicos, Sony critica la introducción de nuevos modelos de monetización capaces de desafiar su modelo de negocio. O sea que más bien lo que podemos interpretar es que Sony tiene miedo al cambio y que Sony tiene miedo a perder esa posición de dominancia por nuevas ideas, por nuevos métodos de entrar en este negocio. Es la idea que tiene Sony y, chicos, esto no queda aquí, esto es solo el principio. El primer madrazo ha sido este, pero seguimos. Y es que, señores, esta me gusta mucho. Ya sabéis que Sony ha dicho que Call of Duty es una propia categoría de juegos en sí misma, y eso no es así, ya que Microsoft cree que Sony no consigue corroborar esa afirmación y textualmente dice lo siguiente, atentos que no tiene desperdicio. Sony se limita a comentar sobre la fuerza, la lealtad y el compromiso de la marca Call of Duty. Sin embargo, afirmar que Call of Duty tiene seguidores leales es una premisa de la que no se sigue la conclusión de que el juego es una categoría de juegos en sí misma. PlayStation tiene una fanbase establecida con jugadores leales a la marca. Sin embargo, este hallazgo no lleva a la conclusión de que PlayStation o cualquier producto de marca con consumidores leales sea un mercado separado de todas las demás consolas. Un hallazgo, la conclusión extrema de que Call of Duty es una categoría de juego en sí misma, es algo injustificable bajo cualquier análisis cuantitativo o cualitativo. Chicos, lo que nos quiere decir con esto Microsoft es que tú tengas fans leales, que tenga gente que siga tu marca, que siga tu producto, no hace que tengas un mercado en sí. Es como decir, pues, que iPhone, al tener muchos usuarios fans de Apple, hace que automáticamente los iPhones no formen parte del mercado de la distribución de teléfonos móviles y fabricación, sino que es un mercado aparte, el mercado iPhone, el mercado PlayStation, el mercado Call of Duty. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Por tanto, es una tontería de Sony y Microsoft ha soltado aquí un zasca histórico a las tonterías de Sony. De todas maneras, chicos, por supuesto, ya lo decimos, la segmentación de mercado que hace Sony por géneros o por Call of Duty en sí, un mercado en sí mismo, no tiene sentido.
Aquí lo ha demostrado Microsoft y esto no queda aquí, chicos. Y es que, chicos, también sabemos que Sony sugirió que Call of Duty es algo esencial para las editoras de videojuegos y Microsoft realmente ha compartido muchos datos, los cuales están redactados, no los podemos ver, sobre tanto el gasto de los consumidores de PlayStation, el porcentaje de las ventas digitales de Sony en todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero esos datos están ocultos y no lo han podido ver. Pero, por ejemplo, Microsoft sí ha aportado un dato interesante y es que en 2021 son solo 2 los títulos de Activision Blizzard que se ubicaron entre los 20 juegos de consolas más vendidos de ese año. En esa lista aparecen títulos como Far Cry, como Assassin's Creed, como Resident Evil Village, como Minecraft, como FIFA o incluso, como dice Microsoft, con juegos exclusivos de Nintendo y de Sony. Así que, chicos, realmente Microsoft cree que Call of Duty es un juego más dentro de una amplia gama de juegos top ventas, muchos de los cuales esos top ventas, como bien alega Microsoft, no forman parte de la plataforma Xbox, no se pueden adquirir, no se pueden jugar en Xbox, como dice Microsoft, debido a las estrategias de exclusividad adoptadas por sus competidores. Ahora llega, atentos a la mayor contradicción, y es que Sony ha hablado, cuando mandó la respuesta a Brasil, del éxito inconmensurable e incontestable de Game Pass desde el año 2017 y de cómo no tienen recursos como para competir, ya sabéis, recordadlo. Pues bien, Microsoft ha dicho que Sony se está contradiciendo, puesto que desde 2017 sí, Game Pass ha llegado a muchísimos usuarios, ha crecido una completa barbaridad, pero hay un detalle muy importante y es que Game Pass ha crecido durante estos 5 años sin un solo título de Activision Blizzard. Y dejando de lado Activision Blizzard, Microsoft también argumenta el éxito de la plataforma de Nintendo o incluso la de PC de Epic Games, las cuales han tenido un crecimiento exponencial muy interesante. Y también, chicos, ¿sabéis qué pasa en Nintendo y en Epic Games? Que Call of Duty no ha salido nunca y aún así tienen éxito. ¿Cómo puede ser que una plataforma de juegos, respecto a lo que nos ha alegado Sony, tenga éxito si no tiene Call of Duty? Ahí tenéis el ejemplo de Nintendo o de Epic Games. ¿Cómo puede ser que Game Pass tenga éxito sin ningún título de Activision Blizzard y por consiguiente ningún título Call of Duty? No lo sabemos, esa pregunta habrá que respondérsela a Sony, pero Microsoft lo ha apuntado con mucho tino en estos documentos. Así que, chicos, por todo lo expuesto anteriormente podemos decir que, o vamos, Microsoft dice que realmente Sony no está preocupada porque el mercado de los videojuegos se sienta anticompetitivo, porque Sony ha liderado con mano de hierro durante los últimos años. Microsoft dice que realmente está preocupada Sony porque hay métodos de competencia que son más amigables con el jugador que lo que hace Sony PlayStation con ese buy to play a 80 pavazos. Porque, chicos, Microsoft cree que realmente con la adquisición de Activision Blizzard no obtendría esa ventaja inalcanzable en los servicios de suscripción. Microsoft, de hecho, cree que es infundado y hay varias razones para ello. Y es que, en primer lugar, no es parte de la estrategia de Microsoft, como hemos comentado en más de una ocasión, quitar contenido a los jugadores. De hecho, Microsoft ha declarado ese deseo de mantener Call of Duty en PlayStation, así como la intención de seguir haciendo Call of Duty y otros títulos populares de Activision Blizzard en PlayStation. Esto lo dijo el vicepresidente Brad Smith en el mes de febrero, como queráis, como visteis, ¿vale? Perdón. De este sentido, los jugadores seguirán teniendo acceso al contenido de Activision Blizzard, incluido Call of Duty, a través de los canales tradicionales de compra para jugar, como la consola PlayStation. Este hecho reduce los incentivos de los jugadores para migrar a Game Pass, ya que podrían continuar suscritos a PlayStation Plus de Sony, por ejemplo, y además comprar fácilmente una copia de Call of Duty. Además, chicos, los datos, según Microsoft, demuestran que los jugadores ven los servicios de suscripción como una de las muchas formas que se pueden pagar con los videojuegos, y es que Sony ha dicho o cree que los servicios de suscripción compiten con los juegos comprados por una tarifa única. Esto lo ha dicho Sony. Los juegos son los mismos, independientemente de si has realizado un pago único o has entrado en ellos a través del servicio de suscripción. Esta declaración de Sony, por supuesto, revela falta de lógica en que la adición de los juegos de Activision Blizzard a Game Pass representaría un punto de inflexión. Y es que, chicos, si los servicios de suscripción compiten con el modelo de pay to play, de compra para jugar, como reconoce Sony, y el contenido de Activision se seguirá distribuyendo a través del canal de compra para jugar, todos los jugadores simplemente pueden elegir qué modelo prefieren para acceder al contenido. Hay más posibilidades para los jugadores y esto parece que a Sony, sí, chicos, aunque sea lo más anticonsumidor del mundo, a Sony no le gusta que los jugadores tengan diferentes vías de acceso para jugar a videojuegos.
Y señores, vamos al turrón porque Microsoft aquí ha atizado bien y ha descubierto el pastel de las guarrerías que hace Sony. Es que, chicos, ya sabéis, no es secreto para nadie, que incluso los juegos de Activision Blizzard dentro de una amplia gama de títulos ofrecen o bien contenido exclusivo para PlayStation o por consiguiente directamente exclusividades que permiten o que hacen que ese juego no se pueda jugar en Xbox. Son muchos los ejemplos, pero como digo, hay contenido exclusivo no disponible para los consumidores de Microsoft y de hecho Microsoft ha hablado del uso de acuerdos exclusivos, algo que ha estado en el centro de la estrategia de Sony para fortalecer su presencia en lo que ha sido la industria del videojuego. Y es que Microsoft, por supuesto, también tiene contenido exclusivo propio, Sony también tiene contenido exclusivo propio, God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, pero también, aquí está la principal diferencia y de lo que habla Microsoft, Sony firma acuerdos con editores externos para asegurar otras formas de exclusividad con respecto a ciertos juegos, como sabéis, con las famosas exclusividades de marketing, con esas exclusividades para la beta del Call of Duty, juego de Activision Blizzard, ojo, o derechos de exclusividad con contenido descargable que con DLC de Call of Duty también han tenido exclusividad. De hecho, Microsoft habla de que la capacidad de Microsoft para continuar expandiendo el servicio Xbox Game Pass se ha visto obstaculizada en muchísimas ocasiones por el deseo de Sony de inhibir dicho crecimiento. Textualmente, Sony paga por los derechos de bloqueo para evitar que los desarrolladores agreguen contenido a Game Pass u otros servicios de suscripción, por supuesto, de la competencia. Después de esto, como estáis viendo, hay mucho contenido oculto, pero en general, aquí está el turrón. Y es que así es, chicos, ya conocemos la sucia estrategia de las exclusivas temporales de Sony, pero por si eso no fuera poco, tenemos también estos derechos de bloqueo. Algunos que no creían cuando se filtraron esos contratos de Resident Evil Village que comentamos aquí en el canal, en los comienzos del canal, se decían que era mentira, que era fake news. No, chicos, Sony paga para que los juegos no salgan en el servicio de la competencia. No paga para llevar mejores juegos a su servicio, no. Eso no es así. Sony paga para que los juegos no salgan en los servicios de la competencia. Microsoft es la que está realizando prácticas anticompetitivas, Microsoft es la que está siendo investigada por posibles causas monopolísticas, pero la realidad es que la única que está realizando realmente prácticas sucias y monopolísticas es la que hasta hace poco era la incontestable líder del mercado, Sony PlayStation, intentando torpedear y frenando los esfuerzos de Microsoft para intentar mejorar su servicio. Por supuesto, muchos me diréis que Microsoft pague más. Esto no va de eso porque los contratos en muchas ocasiones simplemente no se pueden romper con el simple hecho de pagar. Así que, chicos, aquí lo tenéis, pero esto realmente es un escándalo y espero, por favor, que antes de seguir compartáis este vídeo con todos para que realmente la gente se entere de lo que es capaz de hacer Sony PlayStation con tal de mantener ese monopolio al que tanto le lloran a Microsoft. Y ahora vamos a destruir todo de una vez porque Microsoft así lo ha hecho y Microsoft en los papeles habla textualmente del temor de Sony PlayStation a Xbox Game Pass y a las adquisiciones diversas que está haciendo Microsoft. Porque realmente el miedo de Sony no es lo que muchos ven o lo que la propia Sony quiere hacer ver y va mucho más allá. Y es que aunque Game Pass sea pionero, chicos, aunque Sony insinúe que Game Pass podría alcanzar un liderazgo inalcanzable, la realidad es que Sony es el mayor distribuidor digital de juegos de consola. Por lo tanto, esta preocupación de Sony con la competencia potencial de Game Pass simplemente refleja la resistencia habitual, dice Microsoft, de los titulares tradicionales a la competencia por méritos. De hecho, es que Microsoft cree que esta queja que tiene Sony a los servicios como Game Pass realmente revela su preocupación real, que es la siguiente: el temor de que un modelo comercial innovador que brinda a los consumidores acceso a contenido de alta calidad y costes iniciales más bajos amenace su posición como líder en la industria del juego, con Microsoft alejándose de una estrategia comercial centrada en el hardware, en el sentido de que los jugadores deben comprar un PC o consolas costosas para tener accesos a juegos de mejor calidad, hacia un enfoque más centrado en el consumidor. Y es que ahí está la clave, chicos, el gamer centric. Para Microsoft, lo ha dicho en muchas ocasiones, el centro eres tú, el centro es el jugador. Y para Sony el centro es otra cosa. Para Sony es venderte un pack a 800 pavos, 900 pavos, meterte todo, porque por más que os cuenten, los packs son de Sony PlayStation y hay gente de tiendas que lo confirma. Si tú no vendes la consola en el pack, automáticamente Sony no te manda consolas a tu tienda. Y si fuesen pack realmente, pues yo creo que las tiendas más bien te meterían los juegos que no quiere nadie, como, no sé, un Marvel
Guardians of the Galaxy, os metan un Destruction All Stars, os metan un, no sé, un Godfall, cosas así, ¿no? Eso sería el pack que pondría la tienda. El pack de Sony va con los juegos que Sony quiere inflar sus ventas, porque Sony tiene esas prácticas. Sony quiere venderte los juegos caros, quiere venderte las consolas caras, Sony quiere ser la Apple de los videojuegos, como os he dicho, y Microsoft tiene otro modelo de negocio muy diferente, que le saldrá mejor, le saldrá peor, crecerá más o menos, eso lo dirá solo el futuro, pero Sony lo único que ocurre es que tiene temor a que su modelo de negocio, que no es gamer-centric, que es de pay to play, de buy to play, ese modelo se vea opacado por otros modelos diferentes, con otras perspectivas y visiones de la industria de los videojuegos. Una visión de Microsoft que le está yendo hasta ahora muy bien y que esperamos que siga por ese camino incluso con estas adquisiciones. De hecho, Microsoft ha expuesto una entrevista de Jim Ryan al medio Games Industry en el cual confirmaba que no iban a lanzar juegos día 1 en su servicio PlayStation Plus, y según Microsoft, por supuesto, esto demuestra una resistencia total a un cambio en el modelo de negocio del de Microsoft, que es gamer-centric, por el contrario el de Sony, que es hardware y console-centric. Es la diferencia, chicos, y es importante tener en cuenta quién está del lado de los jugadores, quién está del lado de los consumidores y quién está del lado de otras prácticas bastante más sucias que hemos ido enumerando en este vídeo. Al fin y al cabo, creo que está claro todo, chicos. Creo que está claro cómo Sony intenta torpedear esta adquisición con argumentos bastante vanos, con contradicciones constantes y con mentiras, por miedo, por el temor a un modelo de negocio que haga temblar, que haga un poco peligrar su liderazgo en el mercado. Es solo eso. Es por eso que al final de este comunicado o de este documento enviado a las autoridades brasileñas, Microsoft, por supuesto, está abierta a enviar más documentación en caso de que sea requerida, en caso de que se la soliciten, pero Microsoft, chicos, solicita ya la aprobación de esta adquisición de Activision Blizzard. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero sabemos que Microsoft tiene prisa porque esto se cierre, quiere que se cierre cuanto antes, han gastado mucho dinero y quieren ver esos frutos cuanto antes, y simplemente solicitan o piden a esta CADE, a este organismo brasileño, que apruebe ya esto, pero que aún así están abiertos a más documentación si es necesaria. Así que, chicos, espero que os haya quedado claro lo que ha ocurrido, os haya quedado claras las guarradas de Sony PlayStation, de cómo paga para que los juegos no salgan en servicios rivales. No paga ya por publicidad, no paga por exclusivas temporales, no, va más allá. Paga no para meter juegos en mis servicios, sino para quitárselos al rival. Así está la industria de los videojuegos. Esto es, chicos, que se acabe el buenismo, que se acabe la tontería, y a veces hay que darle a Sony más de la cuenta, porque esto es absolutamente bochornoso. Me encantaría leer vuestra opinión en los comentarios, chicos. Ya sabéis que tenéis el enlace de Eneba en la descripción para comprar tarjetas prepago o lo que queráis. Os traeré recomendaciones de juegos de Eneba más a menudo en el canal, sobre todo en los últimos minutos del vídeo, pero eso ya lo veréis en el futuro. Igualmente tenemos también pendiente Avowed, Project Dragon, Contraband, información picante en próximos vídeos en el canal, así que suscribiros y activar la campanita para estar a la última de todo lo que rodea al mundo Xbox, con muchas exclusivas, con muchos rumores y todo muy picante, porque aquí lo hacemos así. Nos vemos en la próxima, chicos. Stay sexy. Adiós.